Gracias, Mirelis. Buenos días a todos los presentes. Un placer estar aquí el día de hoy participando en este primer Congreso Internacional de Genealogía e Historia Familiar de Canarias. Como anunciaron, la presentación de hoy lleva por título Herrera Leiva, la descendencia desconocida de un gobernador canario en México. Nuestro objetivo principal fue conocer precisamente la descendencia de este gobernador, que lleva por nombre Simón Herrera Leiva y que nace precisamente en la ciudad que nos acoge el día de hoy en el Congreso. Aproximadamente en 1754, su partida de bautismo no ha sido publicada, hasta donde tengo conocimiento, y fallece en Texas, linchado en el año de 1813, gobernador de Nuevo León. Como toda ponencia que se presenta en un congreso, esta parte de una hipótesis. En este caso, nuestra hipótesis es que en el caso de familias en ascenso o en reacomodo social, puede ser frecuente el maquillaje documental, por lo que si no se cruzan y analizan los datos, la genealogía, aun cuando tenga fuentes, puede ser también mitología. El proyecto de esta ponencia surge como parte de un proyecto mucho más amplio que desarrollamos en la universidad. Dentro del Seminario de Genealogía Mexicana, nuestra investigación está prácticamente puesta en línea en el portal de Geneanet, con un proyecto que se llama Familias Novohispanas, un sistema de redes. Somos un equipo bastante amplio y es una base de datos que tiene actualmente más de 870.000 personas registradas y conectadas todas dentro de ese gran árbol genealógico. Como contexto de la ponencia y la que podrán leer en el trabajo, hemos elaborado un poco ese panorama sobre la investigación genealógica de origen canario que hay actualmente en México y que, bueno, nos remite también a trabajos, publicaciones anteriores, advertencias como la de Jordi Nadal, cuando en su presentación en el Congreso de Coloquia o el Coloquio de Historia Canario Americana mencionaba cómo hay una gran dificultad por investigar población canaria en México para siglos más allá del XVI hasta la llegada del XIX, precisamente cuando empiezan la estadística de pasajeros por mar de 1882. Una advertencia que constatamos con la obra de Boyd Bowman, que sigue teniendo una gran validez para todos aquellos registros y que se complementa con los catálogos a pasajeros de Indias que publica el Archivo General de Indias. Nuestro personaje es precisamente de ese contingente que pasa a América en un siglo donde es difícil documentarlo, el siglo XVIII. La investigación sobre canarios y inmigración de canarios a América, desde luego, ha sufrido una gran evolución. Hay muchos aportes de ellos, el cruce de fuentes con testamentos, con cartas, con actas de cabildo de los lugares de origen, es enorme. Sin embargo, vemos que hay una disociación entre lo que es la producción historiográfica del país de origen, es decir, desde Canarias, con la producción que hay en los países receptores. Para México es prácticamente nula los trabajos sobre población canaria que hay en México, desde donde hemos podido nosotros constatar. Eso a pesar, por ejemplo, de obras tan renombradas como la de Julio Sánchez Rodríguez de Canarios en Campeche, otros trabajos tan sugerentes como los de Adolfo Orbelo García, que a partir de epístolas, de cartas, permiten dar otra visión a lo que es esa emigración canaria a América. O trabajos a veces tangenciales, como está ocurriendo actualmente con los de Pablo Francisco Amador Marrero, originario de La Laguna, investigador en México, y que está encontrando canarios por todos sitios al trabajar escultura devocional. Nueva España, como dicen todos los estudios,
Tiene población canaria que se asienta en la península de Yucatán, en la ciudad de Veracruz, y luego tenemos una desconexión total con lo que sería toda esa población que se asienta en las islas del Caribe, con las que se asientan en la Florida, donde debe de haber existido algún tipo de redes que los conectara a unos con otros. Son muy escasos los estudios que hay de población canaria asentada, por ejemplo, en Guanajuato, en San Luis Potosí, incluso en el norte, donde las fuentes nos están diciendo existen, pero no hay trabajos consistentes. Entonces también decimos, qué curioso que todos los estudios nos dicen, hay población en México, hay población en Nueva España, Campeche, Veracruz, México, y eso no se corresponde con estudios de casos sobre población canaria. Veracruz, la ciudad, puerto o el puerto de entrada tanto de población como de mercancías a Nueva España, es fundamental para el estudio de esta población canaria. Y ahí lo podemos comprobar en partidas que estuvimos realizando un cotejo muy rápido, localizando personas donde se nos mencionan su procedencia de manera explícita. Por ejemplo, Elena Amat y Gutiérrez nos dice que es natural de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Junto con ello hay muchas veces gente que, como veíamos el día de ayer en las presentaciones, mencionan exclusivamente el origen de las Islas Canarias sin precisar el lugar de origen. Pero también encontramos a veces cosas tan raras como aquí una persona le pongan los apellidos de Islas Canarias. Y tenemos a don Francisco, antes de la anotación, asentado como Francisco Islas Canarias, y lo mismo aquí. Apareció el nombre Francisco Islas Canarias, casado con María Desideria, Portugal. Campeche, el lugar exclusivo sobre el que tenemos estudios de población canaria, como vimos anteriormente, cuenta con una gran obra genealógica para poder hacerlo, que es la de Valdés Acosta, a través de las centurias, 3 volúmenes donde viene recogida mucha población canaria. Salvo este caso, el resto de los estados en México carece de estudios globales y son exclusivamente estudios de casos genealógicos, pero no sobre población canaria. Y vamos ya a entrar un poco en materia sobre lo que fue nuestro trabajo, los Herrera Leiva, cuándo, cómo y por qué de esa investigación. Uno de los objetivos que tenemos nosotros en el seminario de genealogía y en esa gran base de datos que les mencionaba alojada en Genianet es ir creciendo sobre genealogías de cualquier persona. La reconstrucción familiar no depende del ser familias de élite, sino que está metida toda la población posible, y eso nos permite, porque somos unos viciosos de la genealogía, ir trabajando de determinadas personas. En el caso concreto del trabajo que presentamos hoy, surge con un personaje llamado José Antonio Torres Landa, nacido en la Ciudad de México, Torres Landa Arena, hijo de Samuel Torres Landa y sobrino de un famosísimo gobernador en Guanajuato, a partir del cual la familia adquirió ese apellido compuesto de Torres Landa a partir de esas generaciones. Es una familia muy conocida en todos sus ascendientes genealógicos, abarcan muchos estados de la República Mexicana, y los miembros del seminario habíamos estado trabajando sobre esas diferentes partes. Pero bueno, no nos conformamos con eso y nos gusta crecer por los lados. Es decir, es la manera de ir abriendo abanicos, y esos abanicos nos van permitiendo generar redes y conectar una gente con otra. Por lo cual, a José Antonio Torres Landa le buscamos quién era su esposa y tratamos de crecer por ahí. La esposa resultó María de Lourdes Castelazo Martínez, un apellido vinculado a grupos de determinado prestigio social contemporáneo en la Ciudad de México, que sin embargo todos sus ascendientes familiares nos reportaban que no eran familias conocidas en México, con lo cual dijimos, bueno, vamos a investigar quiénes son todos ellos, y esto fue un poco esta reconstrucción global producto de la elaboración de esta ponencia.
Lo importante fue ir localizando cada una de estas partidas y tuvimos como base la obra de Gonzalo Torres Martínez, Los Torres de Jaén en México, donde se nos daba información contemporánea que no podemos obtener en Family Search por problemas obvios de contemporaneidad. Las partidas de matrimonio localizadas nos permitieron ver que en el caso de la esposa de Torres Landa procedía del matrimonio de Castelazo Fuentes Manuel e Isabel Herrera, un matrimonio en donde el novio era viudo de la señora Emilia Herrera. Procedían de Agustín Herrera y la señora Paz Gallardo, y nos llamó la atención de que se estaba dando un matrimonio con afinidad, era una cuñada. Sin embargo, después de estar investigando, descubrimos que el matrimonio se realizaba 4 años después de haber fallecido la primera esposa. Sabemos que cuando hay esos matrimonios con afinidad suelen ser casi de manera inmediata, porque es la manera de asignar una madre a las criaturas que han quedado en el primer matrimonio. Es decir, si pasaron 4 años sin que la criatura tuviera una mamá sustituta, algún otro tenía que ser el móvil para realizarse ese matrimonio. Y pensamos que quizá el hecho de que el padre figurara como propietario pudiera ser la razón. Se estaba tratando quizás con ese matrimonio de consanguinidad o de afinidad, de buscar cómo preservar los bienes de la familia. Por lo cual dijimos, pues vamos a investigar quiénes son estos Herrera y Paz Gallardo, porque se ve que puede ser algo interesante para comprender el desarrollo de la familia. Al buscar la partida en 1846 de ese Agustín Herrera, fíjense el tamaño que tienen las partidas normales en la hoja. 2, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 4, 5, y de repente encontramos una partida con una gran cantidad de información que a simple vista nos dice, aquí hay algo de prestigio social que se refleja siempre en los libros parroquiales. Curiosamente, era la partida de Agustín Herrera, el que estábamos buscando, que aparecía en las páginas anteriores como propietario. Al nacer Agustín en 1846, su padre, asentado en el acta, nos dicen que es coronel de caballería y ayudante general de la plana mayor del ejército. Su madre, la señora Isabel García Monsaval, el abuelo, asimismo militar, dice que alcanza el grado de mariscal de campo del ejército español y se llamó Simón de Herrera Leiva. Y para nuestra sorpresa se asienta en el acta que era natural de Canarias. Acabábamos en este momento, cuando encontramos este acta, de regresar del Congreso de la Reunión Americana de Genealogía que se había celebrado en Colombia. Allí nos habían hablado de la realización de este congreso, por lo cual me puse en contacto con Omar y le dije, creo que tenemos un buen tema de investigación para poderlo presentar en el Congreso de Canarias. Y desde noviembre nos pusimos a tratar de documentar esta familia para tratar de traer algún aporte a este congreso. Teníamos ya, por tanto, un buen tema para poderlo trabajar y quizá aportar algo novedoso al asunto. El fuerte peso social de los militares en este momento, 1846, no podemos desconectarlo de lo que es la guerra México-Estados Unidos, que dura del 46 al 48, y que recuerden, trajo la pérdida de territorio para México de 2.378.000 kilómetros cuadrados que fueron anexados a Estados Unidos. Ni que decirse tiene que el conjunto de personajes que aparecían como militares en esta partida era un incentivo para poder trabajar sobre ellos, porque nos podían ir abriendo nuevos grupos en ese reacomodo social que los militares suelen traer dentro del estudio de una sociedad dada.
Nos permitía, por tanto, como les digo, hacer una reconstrucción familiar de todos ellos a partir del origen canario de esta familia y, bueno, pues reunir la información que había dispersa sobre esa familia sobre la familia Herrera Leiva aquí en Canarias. Partimos, por tanto, de analizar quién era el geniarca de la familia Herrera en México, Herrera Leiva, y recuerden que geniarca es el cabeza de una familia o clan que deja una nutrida descendencia. Si veíamos que por las actas este canario había llegado a tener toda la descendencia que luego se vinculaba con los Torres Landa, teníamos un contingente grande para poder hablar, por tanto, de ese geniarca. Del personaje y el canario asentado en México, el explorador norteamericano Zebulón Pique nos da una breve descripción de él y dice que don Simón de Herrera tenía unos 5 pies, 11 pulgadas de estatura, ojos negros, brillantes y tez y cabellos oscuros. Habla el francés bien y poco el inglés, lo cual nos podía remitir quizá a ese origen comercial de muchas de las familias de Canarias que enseñan a los hijos idiomas para poder tener esos tratos comerciales. Es atrayente en su conversación con sus iguales, cortés y condescendiente con sus inferiores, y en todos los actos uno de los hombres más galantes y perfectos que jamás he conocido. Algo que el historiador Isidro Vizcaya pone en tela de juicio, dada la tensa relación y pugna que existió entre los hermanos Herrera Leiva con los obispos de Nuevo León a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Por tanto, volvíamos a encontrar maquillajes sobre las características de una persona encumbrada socialmente. Un breve esbozo biográfico apareció en la obra Fundaciones y asentamientos en Nuevo León, siglos XVIII y XIX, en donde se nos da todo un recorrido por los cargos que tuvo Simón de Herrera, este canario, ilustre del cual no se conoce realmente mucho, ni allá ni aquí. La relevancia de su desempeño en los acontecimientos históricos de México ameritó inclusive que alguien pues escribiera un artículo en Wikipedia, donde pueden realmente consultarlo, y como suele ocurrir en casi todos los esbozos biográficos a los que nos estamos acostumbrando en el siglo XXI, no se nos menciona ni su origen familiar, ni el grupo familiar que han desarrollado, sino que parecen personas que surgieron de la nada. Por tanto, la reconstrucción genealógica que pudiéramos nosotros aportar en esta reunión era ya una buena contribución. Pero ¿qué pasa cuando alguien dedicado a la genealogía tiene ese reto de presentar algo en una reunión académica o en un libro? El miedo a ¿no habrá algo ya publicado sobre ellos? Por lo cual contactamos con Carlos Rodríguez Morales, amigo, trabaja aquí en el archivo de La Laguna, ha estado en México varias veces y conoce bastante a la población y a las familias ilustres de La Laguna a nivel histórico, por lo cual le escribimos y Carlos, ¿sabes algo sobre los Herrera Leiva? Nos remitió inmediatamente a la obra del nobiliario de Canarias. Nos dijo, está bastante tratada, y me dijo, tengo un documento sobre ellos que te mando inmediatamente, y gracias a la velocidad del correo electrónico lo recibimos inmediatamente. La obra de Francisco de Bettencourt está repleta de información sobre los Herrera Leiva en los primeros volúmenes. Nos da información de las hijas que tuvieron, cómo se van casando con familias muy conocidas que leerán en la ponencia. Y curiosamente, en una de las anotaciones a pie de página nos mencionaba que entre los hermanos estaba Pedro de Herrera Leiva, capitán del regimiento, intendente, gobernador de Nueva Galicia, mayorazgo en Tenerife, tengamos presente esto, da relación de los hermanos y nos dice que de todos, solo Simón de Herrera Leiva y Sotomayor casó. Simón es el que era mariscal de campo, el que fue gobernador de Nuevo León. Es decir, parecía que la familia Herrera Leiva, extinguida por línea de baronía, había pasado a México
Y como asienta Fernández de Bethencourt, dice la descendencia de este matrimonio, representación directa de la familia Herrera Leiva subsiste en la actualidad en México. Estamos hablando de una obra publicada en la segunda mitad del siglo XIX, a finales. Es decir, a partir de ese Agustín, toda la familia, había noticias aquí en Canarias que subsistían en México. Teníamos novedad en el tema, Bethencourt no mencionaba la descendencia, entonces a buscar partidas de los hijos. Apareció la primera de ellos y por favor estén atentos a determinados detalles que vamos a encontrar en ella. El primero nace en 1786. Los hijos, el matrimonio se había realizado de Simón con una señora de apellido Brickdale en Cádiz, 1783. Se le pone por nombre José Rafael Ramón. Atención a estos dos nombres, ¿sí? Rafael y Ramón, dentro de esos nombres largos donde hay advocaciones de santos como protectores del niño recién nacido, Pedro Pablo. El siguiente hijo lo localizamos ya no en la Ciudad de México, sino en Aguascalientes. No nos olvidemos que el papá es militar y anda pululando por determinadas plazas en la República. Al niño, nacido el 3 de octubre de 1788, se le pone José Mariano Gerardo Rafael, de nuevo, Juan Nepomuceno Ramón. Apadrina entonces su tío el bautismo y para entonces ya Simón de Herrera ha sido nombrado gobernador de las fronteras de San Luis Colotlán. Vemos, el acta es enorme en cuanto a información y vendrán cargos y profesiones dentro de ese mismo acta. El siguiente hijo vuelve a nacer en Aguascalientes. En este caso se le pone el nombre de Pío José Mariano y de nuevo Rafael Ramón. Se nos menciona como padrino a un Jerónimo de Herrera Leiva que no nos ha salido. No ha aparecido ni en las relaciones de Bethencourt, ni ha aparecido en las actas localizadas. ¿Será alguien nacido en Cádiz, en el paso del matrimonio y que después desaparece de escena? Una incógnita a resolver. Siguiente nacimiento, de nuevo en Aguascalientes. La primera chica, la primera niña del matrimonio, de nombre María Dolores. Y de nuevo volvemos a encontrar Rafaela Ramona. Parece que la insistencia en esos santos se ha vuelto algo ya muy común y corriente dentro de la familia. ¿Estamos en qué año? 1791. Y de repente ya no hay más hijos, 4 hijos. Pero 1802, 10 años después, encontramos el nacimiento de Luis Gonzaga Jacobo Manuel, el cual era el que nos remitía a aquella partida de 1846 como el Herrera Brickdale que nos conectaba con el origen canario de la familia. Bueno, aquí estaba toda la filiación perfecta. Hijo del señor Simón de Herrera Leiva y Sotomayor y de la señora doña Josefa Brickdale y Tresierra. Nieto de Simón de Herrera Leiva, de doña Manuela Sotomayor, del Brickdale del Consejo de Su Majestad y de doña María Tresierras. Bueno, perfecto, pues ya teníamos filiada totalmente a la familia y papelito habla, no había la menor duda de ello. De todos esos hijos, solo encontrábamos, aparte de la descendencia de este Luis, a María Dolores, casándose con alguien importante en México, Ceballos, familia originaria de Córdoba, de esa zona de Veracruz, y qué curioso que en ese matrimonio incluso doña Manuela Moreno y el mariscal de Castilla, título nobiliario muy fuerte en la Ciudad de México, habían atestiguado el matrimonio. Es decir, los Herrera Leiva habían conseguido una situación en México acorde a esa procedencia nobiliaria que tenían en Canarias. Muy bien, del resto de los hijos probablemente murieron en
la infancia, porque no se sabe nada más de ellos, solo de los dos últimos del matrimonio. Pero bueno, somos historiadores, somos detectives del pasado y de repente incertidumbres o algo más que eso. ¿Recuerdan que les contaba que al contactar con Carlos Rodríguez nos había enviado un documento yo tengo algo sobre los Herrera Leiva? Muy bien. Resultó ser un poder notarial hecho en México que se protocoliza aquí en La Laguna. Como todos los poderes, esas cartas de procuración son documentos muy farragosos, donde yo le otorgo capacidad a X persona para que en mi nombre actúe. Y por tanto vienen una gran cantidad de cláusulas y cláusulas y cláusulas repetitivas y uno dice, bueno, uno más de un poder de procuración. Es decir, no le hicimos mucho caso, más que recoger que era un documento que otorgaba Pedro Herrera Leiva, el poseedor del mayorazgo, junto con María de los Dolores, la hija de Simón. Nos pusimos a hacer la ponencia, aparecían hijos y hijos y hijos de esa descendencia de Agustín y estábamos vueltos locos reconstruyendo a toda la familia para poder presentar el trabajo. El poder especial era para administrar mayorazgos y de repente en medio de la redacción de la ponencia dice, a ver si nos dice algo más el documento. Páginas adelante nos dice, siendo de advertir que la nominada María Dolores Herrera Leiva les confiere este poder como inmediata sucesora a los mayorazgos. ¡Ah, caray! ¿Cómo es posible? Si María Dolores no puede heredar un mayorazgo si hay hermanos. Recordemos, Pedro era el hermano mayor. Estamos hablando de un mayorazgo de sucesión regular, que excluye a las mujeres. Ana era la hermana mayor que Pedro. Sin embargo, ha sido excluida, es Pedro el que lleva el mayorazgo, por lo cual, si hemos visto que después de María de Dolores había nacido Luis, ¿cómo es posible que sea ella la que está entregando el poder? La reconstrucción, recuerden, teníamos a Rafael, José, Simón, todos ellos Ramón, a María Dolores y a Luis con esta diferencia de edad. Algo no checaba, ¿no? Pues hay que buscar qué ocurre desde 1802 a la época en la que se otorga el poder, que era 1818. Bueno, y regresamos a la partida que nos había llamado la atención. Y lo primero que encontramos es que a Luis Gonzaga Jacobo Manuel es asentado al margen como José Mariano. Qué cosa más rara. A lo mejor el cura, como suele haber a veces, ha tenido un lapsus y ha puesto un nombre por otro. Sin embargo, algo en ese acta no nos cuadra. El padre, Simón de Herrera Leiva y Sotomayor, era gobernador de Nuevo León. Todas las partidas anteriores habían sido elocuentes en cuanto a los cargos que tenían, y en esta parroquia no mencionaban nada. Y es la parroquia del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, donde normalmente se cuidaba bastante el asentamiento de información. ¡Qué cosa más rara! ¿Y el nombre? Luis Gonzaga Jacobo Manuel. ¿Y dónde están esos santos protectores de Ramón? Todos los hermanos los tenían, pero este no. Y aguas, 1802 habían pasado 10 años sin tener hijos el matrimonio. A lo mejor la carrera militar y el estrés que le ocasionaba al señor habían impedido la procreación, pero algo raro estaba ocurriendo ahí. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? A buscar todos los documentos que podamos sobre esa familia en ese periodo. Y localizamos en el puerto de Veracruz, ese puerto de entrada de las familias, el matrimonio de Luis Manuel Herrera con Isabel García.
Y lo más curioso es que en esa nos dicen que ese señor es viudo de una Guadalupe Sáenz, como podemos ver aquí, pero que es hijo de Mariano Herrera y Guadalupe Ruiz, no es hijo de Simón. Ahí va, si no es hijo de Simón. Localizamos, por tanto, y buscamos como locos ese matrimonio que hubiera de un Miguel Herrera con una Troncoso y lo localizamos en la parroquia de la Ciudad de México. Sin embargo, de la coyunda no pudimos encontrar absolutamente nada sobre la descendencia donde le apareciera algún hijo Luis. Todo esto estaba empezando ya a apestar. Bueno, localizamos la defunción del famosísimo general Luis, donde no da filiación, donde no da procedencia, simplemente casado con la señora Isabel García. Bueno, vamos a ver qué pasó con todos los hijos de ese Luis y la señora García. Y nos vamos encontrando con que la primera nace en Puebla, la siguiente en Veracruz, la tercera en México, el otro no lo localizamos en ningún lugar y el resto en la Ciudad de México. Y los abuelos en las partidas aquí son José Mariano Herrera, Guadalupe Ruiz de la Mota, los que habían aparecido en el matrimonio. En esta en Veracruz no da abuelos. Y aquí empiezan las actas a estar enmendadas y a partir de 1844 se nos cambian los abuelos y son Simón de Herrera y Josefa Brickdale. Uy, vamos a ver qué ocurre. Y qué curioso que las partidas enmendadas se estén dando en la Ciudad de México y en donde no está siendo la Ciudad de México las partidas se conservan de manera original. María Dolores Herrera, nieta por línea paterna de don José María Herrera y doña Guadalupe Ruiz de la Mota, no hay duda. Siguiente hijo, Veracruz, no da abuelos. Casta Albino. Siguiente, ya en la Ciudad de México, las actas empiezan a tachar. Se tacha el José María Herrera, se tacha Guadalupe Ruiz de la Mota, inmediatamente una nota al margen donde se nos dice que por orden del señor Cadena. ¿Cómo que por orden del señor Cadena? Las actas se enmiendan por orden de el provisor del arzobispado. Siguiente acta, Ciudad de México, tachado, enmendado y el señor Cadena autoriza la enmienda. Siguiente acta, se mantiene, el Mariano de Herrera y Guadalupe Ruiz de la Mota y el señor Cadena autoriza. ¿Quién es el señor Cadena? Pues buscamos y era un cura interino del Sagrario Metropolitano de apellido Velázquez de la Cadena. Probablemente algún connubio entre el general y el sacerdote provocó la modificación y el asentamiento de esas actas. Pero bueno, regresemos al acta, aquella que estaba ocasionando todo el ruido, la de 1802. Y ya avanzamos un poquito más de lo que es el análisis del contenido del acta y tratamos de ir al contexto. Ándale, las páginas. Vean un poco, tenemos la página, la inserción o el acta aquí. Vean cómo es la página anterior. ¿Sí? La misma estructura, los mismos números, el mismo asentamiento de los nombres abajo. Sin embargo, algo no checa visualmente entre estas actas y estas, y es el interlineado que hay entre los renglones, ¿sí? Vean que es mucho más apretado, aquí es mucho más airoso. Pasamos la página y volvemos a encontrar aquí mucho más espaciado y aquí muy apretado otra vez todo. ¡Op! Aguas. Esto está siendo producto de un injerto. Un injerto que desgraciadamente trabajar con material digitalizado, el que tenemos gracias a Family Search, gracias a Ancestry, no nos permite ver si hay alguna costura aquí y esto fue metido. Pero entonces aplicamos otro tipo de análisis a nivel paleográfico y grafológico.
Juan Vázquez. Aparentemente igual, no. Vean la letra A. Cómo quien escribe aquí arriba carga la tinta en estas partes de la A. Vean aquí cómo el trazo es totalmente distinto. Vean el trazo de la U. Vean el trazo de la U. ¿Sí? Vean la Q. El trazo de la E. Incluso la rúbrica. Se trata de imitar bastante bien, pero es burda. Diego Álvarez, el otro que está firmando en todas las actas injertas. El trazo de la G, es decir, este arranca el trazo del golpe de pluma desde aquí, hace el ojo y baja. Aquí no. Aquí fue totalmente distinto y la caída, la cauda de la letra es muy distinta. Lo mismo la rúbrica que se utiliza aquí. Vean el trazo de cómo liga la L con la B, la V. Aquí la separa. Son pequeños rasgueos que permiten decir, uy, 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 pero es un trabajo bastante fino. ¿Qué se estaba tratando de hacer con estos injertos? Luis Jacobo, Manuel y José Mariano dejaron restos para poder decir, esta es la partida del que queremos vincular con Canarias. No lo sé. El orden del señor Cadena. Y bueno, pues ya terminamos la ponencia, me vengo en avión y en eso Omar me manda un mensaje por WhatsApp. Le dice, hallazgo. Josefa Brickdale, la mamá, fue madrina de 2 hijos del contador real del diezmo del obispado, uno en 1801 y la otra en 1802 en Monterrey. Y ambas partidas se las refiere lógicamente como la señora gobernadora, son gente que tiene un prestigio social que queda reflejado en las actas. Me dice, ¿por qué ir a México a tener al hijo en 1802, donde no se le reconoce ningún trato, y luego volver a Monterrey, donde es la señora gobernadora? El general, desde luego, hizo algo turbio. Algo turbio que en este momento todavía no sabemos cuál fue el móvil. ¿Sería el mayorazgo de Canarias y la posibilidad de acceder a algún bien? No creemos. Los mayorazgos habían sido abolidos en España poco antes de que se hiciera toda la enmienda de las actas. ¿Habrá sido alguna pensión del erario público mexicano por haber muerto el militar en acción de guerra contra Estados Unidos? De momento, hasta no encontrar otro documento donde nos diga que no hubo más hijos del matrimonio Herrera-Brickdale, la partida espuria de Luis sigue teniendo validez documental a pesar de todas las incertidumbres y falsificaciones que hemos detectado. Nos queda la duda de, ¿sigue existiendo descendencia Herrera como asentó Fernández de Bethencourt en México o se acabó con ellos la descendencia de este histórico linaje de la Laguna? Nada más, muchas gracias.